Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre la integral definida. Vamos a omitir el proceso de cómo realizar la integral y nos vamos a enfocar en cuál es la diferencia entre una integral indefinida y una definida. Entonces, para que una integral sea definida debe de constar de dos elementos adicionales que se le escribe a una integral indefinida, los cuales se les llama límites. En este caso A representa el límite inferior y B el límite superior. Entonces se le van a añadir estos dos numeritos, uno en la parte inferior del símbolo de la integral y otro en la parte superior del símbolo de la integral. Y aquí adelante esto es lo básico que ya se ve en integral indefinida, ¿no? Que es la función integral con su respectivo diferencial de x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significa A y qué significa B? Entonces, cuando nosotros tenemos una función que está representada por la línea de azul en la gráfica, vamos a hablar sobre áreas. Entonces vamos a áreas bajo la curva. Entonces, en esta gráfica que se ve aquí del lado derecho, hace referencia al área que está bajo la curva en azul en un intervalo de A a B, es decir, el área empieza con la línea que está aquí en A y termina con la línea que está en B, y los siguientes extremos del área sería el eje X y el otro sería la curva de la función, formándose una figura geométrica irregular. Entonces es lo que significa A y B. Cuando hablamos de un área, a partir de dónde vamos a iniciar a sacar el área y dónde vamos a terminar. Entonces vamos a trabajar el ejercicio sobre lo que es área bajo la curva. Entonces vamos a tener este ejemplo. Tenemos una función lineal que es 3x menos 2 y vamos a calcular el área en un intervalo de 4 a 8. Entonces esto que está aquí es nuestra función lineal. Si nosotros la tabulamos, queda de la siguiente manera: tabulación de 0 a 10, y la gráfica quedaría de esta manera: una línea recta que es la que se muestra en azul. Entonces vamos a calcular el área, como dice aquí, del 4. Entonces vamos a empezar en el 4 y vamos a terminar en el 8. Entonces es lo que nos dice aquí, de 4 a 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una integral o para realizar una integral definida? Pues primero tenemos que integrar, así como lo hacemos con las indefinidas, es lo mismo aquí. Entonces vamos a integrar, tenemos nuestra función y aquí tenemos nuestra integral. Entonces la integral de 3x es 3 medios de x al cuadrado, la integral de menos 2 es menos 2x. Aquí escribimos una línea y escribimos los límites del 8 al 4. Entonces esto nada más es la simbología, escribir esa línea aquí al final de cuando ya tenemos la integral. Entonces si nosotros nos damos cuenta, la integral fue lo mismo, fue el mismo procedimiento. Ya habíamos comentado que no nos vamos a enfocar mucho en explicar el procedimiento para integrar, y vamos a dar por hecho que ya sabemos, ¿no? Que ya tenemos esa noción, aunque sea básica. Ahora, hasta aquí terminaba una integral indefinida, ya nada más le escribíamos más c. Entonces aquí va a haber diferencia: integramos, no escribimos más c, escribimos la línea y nuestro límite inferior, que es el 4, y nuestro límite superior, que es el 8. Ahora, el paso extra que se hace en una integral indefinida es evaluar la función resultante de la integración. Es decir, vamos a evaluar esta función que es 3 medios de x al cuadrado menos 2x. ¿Qué significa evaluar? Pues que vamos a sustituir en un primer caso el 8, es decir, en lugar de que sea x al cuadrado va a ser 8 al cuadrado, y en lugar de que sea 2x va a ser 2 por 8. Y después, en un segundo caso, vamos a sustituir el 4
como valor de x, entonces en lugar de que sea x al cuadrado va a ser 4 al cuadrado, y acá va a ser menos 2 por 4. Entonces, y después de que evaluamos, restamos el resultado del 8 menos el resultado del 4, y eso sería nuestro resultado de evaluar la integral. Entonces se hace de la siguiente manera. Tenemos aquí esto que está aquí en el primer corchete, es la evaluación del 8. Entonces, que es lo que ya explicamos, menos la evaluación del 4 de la función resultante de la integral. Entonces, haciendo las operaciones de este lado, nos da un valor de 80, es decir, todo esto que está aquí de 3 medios por 8 al cuadrado menos 2 por 8 nos da un valor de 80. Entonces, después acá evaluando la función resultante de la integral, evaluando al 4, nos da un valor de 16. Entonces, con el 8 son 80, con el 4 son 16. Entonces restamos y nos da un valor de 64. Como estamos hablando de áreas, aquí yo le escribí unidades cuadradas, ¿no? Entonces, el resultado de la integral son 64 unidades cuadradas. Si nosotros vemos la figura de rojo, es un trapecio. Si nosotros lo hacemos con la fórmula del trapecio, igual nos va a dar un valor de 64. Entonces, cuando nosotros ya hacemos una integral definida es cuando ya estamos aplicando lo que es el concepto de la integral en algún área de la ciencia o de una disciplina, ¿no? Entonces, esto realmente es lo diferente, es un paso extra que se hace en una integral definida, que es evaluar la función resultante con los dos límites, restarlos y nos da un resultado. Entonces, aquí en una integral definida lo que nos da es ya un número como resultado. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Y ahora la integral es de la función e elevado a la 5x en un intervalo del 1 al 3. Entonces, quiere decir que primero vamos a integrar y después vamos a evaluar la función resultante con los límites. Límite inferior, que es el 1, y límite superior, que es el 3. Entonces integramos. La integral de e elevada a la 5x es un quinto de e a la 5x. Eso ya es la integral y vamos a evaluar del 1 al 3. Entonces aquí está nuestra simbología. La línea, una línea recta vertical, y nuestros dos numeritos que son los límites del 1 al 3. Entonces ahora lo que hacemos, ya integramos, ahora evaluamos con el 3, evaluamos con el 1. Aquí está la evaluación con el 3 y aquí está la evaluación con el 1. Se resta. Entonces nos da lo siguiente. Entonces evaluar un quinto por e a la 15 nos da un resultado de 653.803.4745 menos, y el resultado de integrar acá, que sería un quinto por e a la 5, es 29.6826. Entonces hacemos la resta y nos da un valor de 653.773.7919. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, ya no le pusimos ya no escribimos la unidad de medida, porque aquí ya no especificamos que estábamos hablando de áreas, ¿no? Pudo haber sido una distancia, o puede ser alguna otra variable a calcular mediante la integral.
Entonces ya tenemos aquí el resultado y hasta ahí quedaría lo que es resolver una integral definida. Espero que haya quedado claro. Gracias.